yendo al tema de temas, viene esto. Peter Schiff, el oro ha subido a más de $100 hoy, ¿no? Cotizando por encima de los $4,315. La plata ha subido más de $1, cotizando por encima de los $54, ¿no? El oro ya subió 64%, la plata 87% en lo que va de este año. Muchas acciones mineras están triplicando o más su valor. Si no creen que esto presagia una crisis financiera del dólar inminente, estás en una negación. Amigos, ya, esto no es que suban porque sí, porque significa que el dólar de Estados Unidos, que la divisa internacional por antonomasia, está esfumándose. Está, miren, todo esto que hace Donald Trump, todo esto que les dijo, porque esto lo provocó Donald Trump muy fuertemente y aceleró algo que ya se venía por el tema de la deuda. Pero esto que dicen los chinos, ok, tierras raras. Ok, tu complejo militar industrial, de lo que se basa esto, ¿no? Ok, ahora, esto se está poniendo serio. Oro, $4,370. Se puede alcanzar $4,400 esta noche. Creo que hace ratito, amigos, que saqué la diapositiva esta. 4,344. Bien, bajó un poquito, pero a todo lo que ha subido, vean, $54 la onza de plata, 4,300, ¿cuánto ha subido? No, vean, es increíble. Solamente esto representa 10% de aumento en poco más de una semana. Algo importante está a punto de suceder, ¿no? Algo está a punto de suceder. Estaba más temprano, moviéndose en clips diarios de $100, como bueno, ve abajo, nada ha cambiado, ¿no? Oro, vean ahí. Peter Schiff tomó tu primera fila, amigo. Ha pasado mucho tiempo desde que llegué. Miren esto. Vean aquí parte del reporte de Reuters. Y donde todos están yendo al paraíso de salvaguardas, que es el oro. Y esta cierre del gobierno estadounidense. Y obviamente está empezando a bostear la demanda del oro. Climbing for a fifth consecutive session. Gold is traditionally seen as a store of value during times of instability. Que es el resguardo de valor por seguridad siempre en tiempos de inestabilidad. 60% year to date. 60%. Los inversionistas. On the trade spat between the world's biggest economies. A lo largo de todas las mayores economías están empezando a comprarlos, ¿no? Y donde empezaron a criticar todo lo que acabamos de ver de lo de las tierras raras y demás, que es una amenaza a la cadena de suministro global. Y por un número de valores, que las expectativas de los recortes de tasas de interés, ¿no? Lo que viene para Estados Unidos, que ya quieren hacerlo, y eso significa más inflación, más deuda y sobre todo, ¿quién va a querer comprar bonos del tesoro cuando dice, oye, pues te estás, o sea, ¿y qué? No, o sea, ¿qué vas a producir? Que eso ya no. Lo que quería comentarles acá, que hace rato me comentaban el tema esto de los granjeros y demás. Miren, 4 empresas han controlado casi todo el mercado estadounidense de semilla de cultivos. 2 empresas, Bayer y Corteva, ¿no? Que Bayer es Monsanto, ellos compraron a Monsanto. Por sí solas representan más de la mitad de la semilla de maíz vendidas. Un agricultor estadounidense muestra esta caja de semillas de maíz que me costó $17,000. Esto es lo que sucede cuando la agricultura está monopolizada por los megacorporaciones, ¿no? ¿Ya? O sea, a eso, después de este reseteo, ¿quiénes van a quedar? O sea, cuando tú eras tu propio jefe, tú eras el agricultor, tenías tus tractores, ahora tienes que comprarle a John Deere y pagar la patente o la licencia para poder seguir utilizando un tractor que ni siquiera es casi tuyo, aunque tú lo hayas pagado, porque si no pagas la licencia te lo cancelan, se cierra. Ahora, ¿qué pasa con las semillas? No puedes tú guardar para el siguiente año con tu propia cosecha y seguir siendo autosustentable. Tienes que pagar $17,000 por una caja.
Esta sola caja, $17,000. Imagínense, amigos. $17,000. Es esta sola semillita que tenemos aquí. 4 centavos de una libra, un peñique. Están cada una de estas 34,000 semillas por acre. Cada una para 118 acres. Así que $114 por acre de ganancia. Diferentes compañías, diferentes cambios, diferentes híbridos. Todas clases de cálculos que van en esto. Y sabes, esa semilla que te acabo de mostrar es la semilla más cara de todas este año. Y esas son cajas de soya. Y son diferentes. Luego te lo voy a mostrar. Y sabes que para ti quizás esta información no vaya a ser para nada relevante. Pero creo que hay gente que le gustaría, ¿no?, disfrutar de ver esa información. Tus cultivos, crécelos, toma sus semillas, crécelos, recrécelos por años. Luego conviértete en granjero, haz dinero de tu alto trabajo, y esta libertad es la libertad del hombre, ¿no? En el día moderno vienen los chemtrails, los esparcen por los cielos durante décadas, y las partículas de aluminio, bario, ¿no? Todas estas teorías, ¿no? Pero al final, después de toda esta crisis que se va a venir, amigos, porque literalmente, vean acá, no es lo que se está comentando. Ya hay vibraciones de la República del Weimar. ¿Se acuerdan de Alemania? Y donde iban con carretillas a tratar de cambiar por una hogaza de pan. Lo que pasó en Venezuela. O sea, amigos, mientras que la cola de Sydney para comprar oro se va extendiendo el martes y el miércoles, el metal ha alcanzado otro récord, $4,186 este miércoles, ¿no? Mira, la demografía de quienes hacen fila es interesante. Me pregunto si estas personas comprenden mejor la rapidez con la que las monedas pueden desplomarse, si están más en sintonía con esto que los anglo-australianos, ya que provienen de países inestables. No me sorprendería, ¿no? A ver, vamos a ver. Chinos, sí, no se ven. Realmente se ven como asiáticos. La etnicidad debió de haber dicho mejor. Los asiáticos siempre han estado entusiasmados con el oro. Vayan a la casa de la moneda de Perth cualquier día, independientemente de la situación económica o el precio del oro. Van a notar que más de la mitad de sus clientes son inmigrantes chinos, ¿no? ¿Ven ahí? También más fotografías alrededor del mundo. Masas están formándose para empezar a comprar oro, ¿no? Fear of missing out, o miedo a perderse de algo. Bueno, es que tampoco están muy alejados de una situación. Miren acá. ¿Por qué hay tanta fila para comprar oro cuando puedes comprar Bitcoin en cualquier lado, no? Bueno, el oro lo tienes acá. El Bitcoin, ¿qué pasa si te hackean ahí o algo? O el gobierno empieza a querer intervenir. Ya saben que ya tenemos las credenciales para poder hacerlo. Y cuidadito aquel que quiera hacer un cambio en un exchange y demás, ¿no? Miren, ¿y el oro qué? ¿Te das cuenta lo que pasará cuando lleguen los apagones? Exactamente. ¿Cuánta energía necesitan, no?, para que funcione el Bitcoin? Este es un meme que pusieron hace unos días, pero ya está a 4,300, ¿qué? 1880. Secretario de la Fed de Estados Unidos, ¿no? Ahí está, amigos, ya se acabó. El oro más arriba que el dólar. Son chinos. Amigos, ya se acabó. Vean acá lo que dice, ¿no? Es el que les decía, vean. They made the people turn in the gold. What were they giving them, like $22 an ounce? ¿Cuándo era, no? Cuando la gente empezaba a dar su oro. ¿Cuánto les daban? ¿Qué? ¿$22 la onza?
Once they got all the gold, ¿y dónde what did they do in 1934? pasó con este oro que hicieron en el 1934? Gold Reserve Act. La reserva de oro, ¿sabes? They pumped up the price of gold. Y después empezó a bombear el precio del oro 70% después de que se lo robaron a la gente. 70%. They're going to do it again. Y lo van a volver a hacer. Ojo con esto. They're going to jack up anything they can to get rid of this debt. No way. Y van a tratar de hacer lo que puedan para tratar de deshacerse de toda esta deuda. How are they going to be able to get rid of it? Y sin importar cómo se van a querer deshacer de ella. Es por lo que estás viendo que el dólar está bajando, ¿no? O sea, tú vean, esto que viene de inflación, esta cuestión donde quieren imprimir y quieren bajar las tasas de interés en Estados Unidos y demás, ¿no? And that's why you see gold prices going up. Y por eso es lo que estás viendo, que el precio del oro se está yendo por los cielos. Rocket science. Esto no es ciencia de cohetes. Lower the dollar, the lower interest rates fall, the lower the dollar falls. The lower the dollar falls. Y mientras más caiga el dólar, the high gold prices go. Mayor será el precio del oro. Cheaper to buy in other countries whose currencies are going up. Y porque también las divisas de otras naciones también están subiendo. Nunca había visto los precios del oro que se hubiesen subido de esta manera desde que los he seguido desde los 1970. El oro por encima de los 4100 no es el repunte, es el reinicio que ya está en marcha. Están revalorizando el oro para respaldar su valor, ¿no? Amigos, ya se acabó. Ya literalmente se está acabando toda esta situación. La plata alcanza $50 la onza en 2 ocasiones anteriores, donde los hermanos Hunt intentaron monopolizar el mercado en 1980, la crisis de la deuda europea. Ahora con la plata 53, hoy ya llegó a 54, y oro a $4,300. ¿Qué hay detrás de este repunte? Corto plazo, a largo plazo, quizás $38 billones de deuda pública estadounidense, $2 billones de déficit presupuestal, 25% de todos los ingresos públicos están destinados al pago de intereses de la deuda, ¿no? Que es $1,300 millones, no, $1.3 billones al año que van a gastar nada más en servicio o intereses de esa deuda. Es más que el gasto en defensa. Se nos está agotando la confianza de los inversores en este caos financiero. Se está acabando la confianza en los fiat, amigos de todas las naciones. Francia está al borde de una crisis económica gigantesca. No pueden ni el tema de las pensiones. Alemania ya lo dijeron. Hay que hacer reformas estructurales ya. Recorte de toda la seguridad social. Gran Bretaña, por eso tienen ya todo este tema de esquema de 1984. Ya se acabó, ¿no? Ya está. Mira, las filas para hacer las compras del oro siguen ahí, ¿no? O sea, vean ahí toda la cola que está empezando a quiero oro. Ya se acabó. Ya se acabó, amigos. Ya está. No estoy vendiendo, es demasiado tarde para comprar más. Todo está por los cielos. Y vean acá, ¿no? The Economist, el mundo rico se está enfrentando ya a un doloroso episodio de la inflación. Los gobiernos viven muy por encima de sus posibilidades y lamentablemente la inflación es la salida más probable. Vean, les doy este último, voy con ustedes y ahora sí los que les había prometido sobre la cuestión que es el tema premium para ustedes. Gracias a todos los que me apoyaron con este super chat. Vamos a empezar. Mira, casi todas las partes del mundo desarrollado, las finanzas públicas están en ruinas. Francia, a medida que aumenta la deuda, está cambiando de primer ministro más rápidamente que Versalles. 14 de octubre, Sébastien Lecornu, el último, propuso retrasar el aumento de la edad de jubilación que pretendían restaurar la cordura del presupuesto. En Japón, ambos candidatos rivales a primer ministro quieren derrochar a pesar de las enormes deudas de su país. Gran Bretaña se está enfrentando a grandes subidas de impuestos para poder tapar el agujero presupuestario, porque después de estas reformas a la asistencia social fueron prácticamente abandonadas. Y así, a pesar de una supuesta subida de impuestos definitiva del año pasado, sobre todo del cierre insostenible al déficit estadounidense de 6% del PIB, que el presidente Trump considera aumentar con aún más rebajas de impuestos,
¿Cuánto tiempo pueden ya los gobiernos vivir tan por encima de sus posibilidades? La deuda pública de países ricos ya equivale a 110% del PIB. Antes del bicho, solamente se había alcanzado este nivel después de las guerras napoleónicas. En aquel entonces, Gran Bretaña había mantenido casi un siglo de presupuestos ajustados para poder pagar a los acreedores, y sin embargo, como se explicaba en el informe especial de The Economist, los políticos actuales tienen dificultades para equilibrar las cuentas, ¿no? O sea, todo esto significa que la gente ya no confía en su moneda, y cuando no confías en tu moneda, ¿qué necesitas? Mételo, no al banco. Compra un terreno, si puedes. ¿Y qué es lo más accesible? ¿Sabes qué? Metales. ¿Cuánto tiempo podrán los gobiernos vivir tan por encima de esto? Porque no podrán evitar el aumento de los intereses, el mayor gasto en la defensa, el envejecimiento de la población que ejerce una irresistible presión electoral para que se entreguen más fondos, ¿no? Porque gran mayoría en Europa ya es gente por encima de los 45 años. Esta subida de impuestos son igual de duras. En Europa los ingresos públicos ya son elevados. En Estados Unidos los impuestos son un camino a la derrota electoral. Solamente una vez en la era sufragio universal la economía del G7 había logrado la reducción drástica de la deuda. Esto principalmente apretándose el cinturón. Canadá en la década de los 90, en el apogeo de la era tecnocrática. No apueste a que nadie repita la estrategia del día de hoy, porque se puede esperar que el crecimiento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial aliviaría el estado de déficits o de difíciles decisiones presupuestarias. Pero eso sería una ilusión. Los países tienden a salir de la deuda mediante el crecimiento porque la fuerza laboral aumenta o porque son pequeños y se están poniendo al día con otras economías. Las tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial es muy diferente. Las pensiones, el gasto en atención médica tienden a aumentar con los ingresos. Así que los grandes estados de bienestar, por ejemplo, junto con la productividad, también lo van a hacer, dicen modelos económicos estándar, tasas de interés. Si la inteligencia artificial tiene efectos milagrosos en el crecimiento, el gasto exorbitante actual en los centros de datos y chips será aún mayor, elevando así tasas de interés, encareciendo los servicios de las deudas heredadas, compensando las ganancias fiscales inesperadas que provienen de un crecimiento más rápido, y por lo tanto cada vez más ser probable que los gobiernos tengan que recurrir a la inflación y a la represión financiera para reducir el valor real de sus elevadas deudas. ¿Qué está pasando con el dólar estadounidense? Como hicieron en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El mecanismo para esta estrategia ya está en marcha en los bancos centrales. Tienen una gran influencia en los mercados de los bonos. Populistas como Trump o Nigel Farage de Reino Unido están atacando a los bancos centrales de sus países con propuestas que debilitarían la defensa en contra de la inflación, ¿no? Que les están diciendo bajen la tasa de interés, bajen la tasa de interés. Y así, subidas de precios son impopulares. Pregúntenselo al desventurado Joe Biden, pero no necesitan apoyo político para ponerse en marcha. Nadie votó por ellas en la década de 1970 ni en el 2022, porque cuando los gobiernos no se logran coordinar y aplicar una política económica insostenible, el episodio de inflación simplemente ocurre, y para cuando los mercados despiertan es demasiado tarde. La razón porque es más que pensar con antelación, reflexionar sobre cómo es que esta inflación va a perjudicar a las economías y a las sociedades. Distribuir la riqueza de manera injusta, de acreedores a deudores, de quienes poseen efectivo y bonos a quienes poseen bienes inmuebles, como el caso de las viviendas, y de quienes pactan contratos y salarios en efectivo a quienes anticipan precios más altos. Por ejemplo, John Maynard Keynes denominaba la reorganización arbitraria de la riqueza. Esto puede ocurrir justamente cuando la sociedad se enfrenta a otra transferencia de riqueza de los perdedores también consideradas injustas. Un mercado laboral que, a medida que la inteligencia artificial va asumiendo los trabajos rutinarios de oficina, y a través de una herencia, cuando los baby boomers van a legar sus vastas riquezas inmobiliarias a quienes van a tener la suerte pues de tener a padres adecuados, ¿no? Es decir, ya se van, ¿no? 10, 15 años a lo mucho, ya se van los baby boomers y van a heredar las casas, pero no es para todos. Esta convulsión multifacética de las futuras fortunas puede arruinar a la clase media. La cohesión, las democracias, desbaratando el contrato social, ¿no? ¿Qué es el contrato social? Pues que tú
Naces, estudias, te preparas para el mercado laboral, te rentas por tantas horas en un lugar de trabajo, obtienes tus ingresos y puedes tú ser un ciudadano. Cuando todo esto se quiebra, ¿qué sucede? ¿Han visto cómo ya rompieron récords el número de estudiantes en la UNAM que están exigiendo o pidiendo acceso a ayuda psicológica? ¿Han visto las tasas de gente que se quiere ir de este mundo por sí misma? En los jóvenes, la generación Z, el día de ayer incluso, ¿no? Pasó algo en la Ciudad de México, una chica que se quiso ir de este mundo, se aventó al sur de la ciudad, o sea, terrible. Todo esto, 15 años, amigos, es increíble. Y esto está pasando, siglo XX. Argentina, azotada por la inflación, pasó de ser de uno de los países jóvenes más ricos del mundo a la economía de ingresos medios que se tambalea en una crisis a otra. La competencia que se desató en Buenos Aires no era sobre quién pudiese innovar o ser más productivo, sino quién pudiese apoderarse del Estado y explotar su poder para evitar los efectos confiscatorios de la inflación. Ese es el futuro para los lugares en donde los líderes se están negando o evitando restricciones presupuestarias en la búsqueda de la redistribución. Hace una década, el periódico de The Economist instaba a los mercados emergentes como Brasil o India a que prestaran atención a la parábola de Argentina. Y hoy hay advertencias que es para las economías más ricas del planeta. Y así, esta espiral descendente ya no es inevitable. Estas subidas sostenidas de los precios de la década de los 70 también proporcionan la elección de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, quienes consideraban que la moneda sólida era fundamental para el pacto entre Estado y ciudadanos. Establecieron la ortodoxia que establecía que para poder honrar las deudas públicas también se tenía que justificar y ser sostenible. La Reserva Federal libraba la guerra en contra de la inflación que consolidaron la credibilidad del Banco Central, independientes durante una generación. Ese modelo tecnocrático se extendió y la disminución de la inflación en la mayoría de los mercados emergentes desde la década de los 90 fue milagrosa. Incluso asediado Javier Milei podría permitir que Argentina prospere, que no es verdad. Y así la bifurcación viene en camino. ¿Qué camino va a tomar el mundo rico? ¿Ruinoso o prudente? Porque muchos países, los populistas, van a estar en el poder cuando llegue la crisis presupuestaria. Quizás se culpen por el desastre, aumentando la posibilidad de un retorno a una gestión presupuestaria sólida. De todas partes, la coalición de ahorradores y tenedores de bonos se opondrán a la inflación. ¿Cómo? Ya lo estamos viendo. Las filas masivas de gente que quiere cambiar sus papelitos por metal precioso. Ya quieren ahora sí, ¿no? Necesitamos oro, necesitamos plata, porque esto ya no se va a poder mantener ahí, ¿no?